fuerza del pueblo, fuerza ciudadana, camino al progreso. Ven, suma. Javier Torres Caicedo, alcalde. Hola, soy Gisela Barona y desde hoy les doy la bienvenida al informativo La Fuerza del Cambio, el informativo del partido Fuerza Ciudadana. Iniciamos con el perfil del candidato a la alcaldía Javier Torres Caicedo. Buenaventura es un distrito y el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de América Latina. Se estima que Buenaventura mueve más del 53% del comercio internacional del país. Localizado en el departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada del departamento después de Cali y Palmira. Se encuentra a orillas de la bahía de Buenaventura en el Océano Pacífico. Dista 114 kilómetros por carretera a Cali, la cual está separada de ella por la cordillera occidental de los Andes. Es considerado el municipio más grande en toda la región del Pacífico y el de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca. Está compuesta de varias aristas, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, la violencia, la falta de servicios públicos y la ausencia de educación competitiva y de oportunidades laborales, que al final convergen en un mismo punto, la pobreza. Cada 4 años Buenaventura tiene el reto de elegir quién transforme y cambie su historia. Por eso hoy nace un nuevo liderazgo que quiere asumir este reto. Javier Torres es un hombre de 45 años, padre de 5 hijos, con una esposa, uno de 2 hermanos, hijo de Gratinanos Torres y Bartola Caicedo. Javier Torres nació en Buenaventura, en el barrio Llera, en el año 1977. Y desde ahí nos criamos después en los barrios Rockefeller, arriba en la avenida Simón Bolívar, lo que fue el barrio Juan 23 y la Transformación. Los primeros estudios me tocó hacerlos en el núcleo Juan 23, una escuela que se llamaba Policarpa Salabarrieta, y también en lo que es Alfonso López Pumarejo. De ahí, con mi papá, quien ha sido capitán tradicional de una familia de marinos, pudimos interactuar y viajamos en el barco con él y llevamos a cabo, digamos, esos principios de marino, que empieza como oficial de cocina y ese oficial de cocina se va convirtiendo en un marinero. Entonces, obtengo la licencia marinero, de ahí paso a ser maquinista, de ahí contador o administrador del barco y después ser capitán. Eso me permitió muchos años después ser propietario de mi propia embarcación, es decir, construimos una empresa para generar empleo y con todo ese trajinar y esa trayectoria pudimos lograr ser el presidente y representante legal de todo el transporte marítimo en el Pacífico. Pero en ese crecer también anduve en barcos de pesca blanca, fui compresorista de un barco de turismo que viajaba para la isla Gorgona y digamos pudimos aprender del Pacífico desde fronteras con Panamá a fronteras con Ecuador, conociendo bocana a bocana, municipio a municipio, vereda a vereda, caserío a caserío, que es lo que tradicionalmente se ve acá en el Pacífico, mirando las costumbres de las comunidades etnias, de los indígenas, comunidades negras, que son tradicionalmente las que se asientan en el Pacífico colombiano. Y esa visión, por supuesto, nos empezó a mostrar muchas necesidades que en el Pacífico hay, pero además lo que habría que hacer frente a esas necesidades. Ahí es donde empezamos con el liderazgo social, mirando las necesidades de los pueblos, todo lo que nos decían, digamos, las personas con las dificultades en temas de inseguridad, en temas de abandono del Estado. Y lo que hicimos fue un frente común para empezar a sacar, digamos, todas esas dinámicas adelante, muy positivas frente a lo que se ha hecho, y creo que marcó un derrotero muy importante en la vida de uno desde muy temprano. La verdad, cuando estudiaba me tocaba con mi mamá sostener parte de lo que era el recreo o el sostenimiento del colegio. Yo salía a vender cocadas y coquito, le llamábamos coquito, uno hacía el coco con panela, lo cortaba, le echaba panela y lo sacaba a vender, y los cocos también. Mi papá traía de la costa productos agrícolas como la naranja, el zapote, el banano, y lo vendíamos, y con eso yo tenía recursos para mis recreos, pero también mi mamá para el sostenimiento propio de la casa, ya que mi papá, digamos, era la autoridad pues, en el hogar como capitán de barco, y ahí nos traía, digamos, el bienestar, los recursos para el sostenimiento. Recuerdo que muchas veces en mi casa no había cómo merendar, a lo que hoy le llaman técnicamente cenar. Y cuando no había, pues nos tocaba comer lo que había. A veces recuerdo, en muchas ocasiones mi mamá nos hacía agüita de cebolla con sal. A veces compraba las docenitas de esas de patas de gallina y nos las daba. Y con eso cenábamos
Hoy uno mira pues las diferencias cuando en el crecimiento que se exigen unas leches muy caras para los niños, y recuerdo que nos daban a nosotros elementos como puriplátano, la bienestarina, que prácticamente se hacían masas y coladas al mismo tiempo. Eso fue parte del crecimiento de nosotros. Bañar en los esteros de Buenaventura, veníamos acá a lo que le llamábamos playa basura. Recuerdo una anécdota que una vez bañábamos desnudos y me olvidé y la corriente se me llevó la pantaloneta y la camisa y me tocó prácticamente irme con un plástico hasta mi casa. De ahí hemos estado con una lucha social muy grande. Nos ha tocado que enfrentar actores, pero eso ha sido parte, digamos, de la vivencia de los principios de quien es Javier Torres, un hombre nacido en Buenaventura, nacido en el barrio Llera, criado en medio de tantas dificultades. He sabido que es recibir un sueldo como empleado. Recuerdo que mi primer sueldo fueron 10.000 pesos, pero también que sé que es pagar un sueldo como patrón. Esas dos miradas, esas dos formas, le ha permitido a uno tener una claridad frente a lo social, a lo empresarial, pero a las necesidades también de ambos extremos. Buenaventura, con seguridad y progreso. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con el informativo La Fuerza del Cambio, porque Buenaventura merece seguridad y progreso. Soy Jimmy Toro, aspirante al Consejo por el bello distrito de Buenaventura. Soy el número 1 por el partido Fuerza Ciudadana y espero contar con tu voto este 29 de octubre. Vamos por el desarrollo de una ciudad que de verdad lo necesita. A ver, yo apoyo a Javier Torres como aspirante a la alcaldía de Buenaventura por la sencilla razón de que es el hombre que yo le he encontrado un impacto social, un hombre que hemos conversado con él y le he mirado claridad, un hombre que se conoce al menos la distribución de muchas cosas que hay dentro del distrito de Buenaventura. Y para nosotros poder tener un lindo y bello desarrollo dentro de este distrito es votándole a Javier Torres como aspirante a la alcaldía, valga la redundancia, de Buenaventura. Mi nombre es Hermógenes Micolta Gamboa, candidato al Consejo por Fuerza Ciudadana, número 6. Los invito este 29 de octubre a que me acompañen. Debemos continuar la tarea. Buenaventura necesita un alcalde que administre, pero también que lidere el proceso de desarrollo. Ser alcalde significa tener entrega, compromiso, pasión por la política, pasión por lo social. Eso he encontrado en Javier Torres. Los invito este 29 de octubre a que nos acompañen para liderar ese proyecto de cambio para Buenaventura, seguridad y progreso. Continuamos con el informativo La Fuerza del Cambio y la entrevista que la periodista Catherine Castro le realizó al candidato a la alcaldía Javier Torres Caicedo. Javier Torres como candidato a la alcaldía de Buenaventura, es cierto de que pues hay muchos comentarios donde dicen que Javier Torres pertenece al paro cívico. ¿Por qué no le cuenta a la comunidad de Buenaventura cuál fue su papel en el paro cívico y si esto es un impedimento para que usted sea uno de los mejores candidatos que puede regir los destinos de Buenaventura? La verdad que a veces la pregunta en esta contienda electorales, a veces no se la preguntan a uno, sino que lo acusan. Usted es del movimiento cívico. Lo que hay que comprender es que el movimiento cívico es un conjunto de organizaciones y personas voluntarias que llegamos allá. Quien le habla es firmante de los acuerdos del 2017. Y la historia nos dirá si esa firma que pusimos valió la pena o no. Hoy, Buenaventura tiene la mejor plataforma de interacción con el gobierno nacional y de proyectos sociales para sacar a Buenaventura de todas las dificultades. Y a Tramaflupa como organización que hace parte de los acuerdos del paro cívico, pues delegó en Javier como su presidente y representante legal para que representara los intereses de nuestros sectores, pero también de Buenaventura. Entonces, cuando nos dicen que si nosotros somos del movimiento cívico, si somos del paro cívico, pues que el paro cívico fuimos todos en Buenaventura. Y entonces, ¿cómo pretenden decirle a una persona o descalificarla? Porque su organización, su comunidad, tiene acuerdos que uno ayuda a jalonar y a empujar con el gobierno nacional desde la plataforma Movimiento Cívico. Claro que nosotros, como sector, así como muchos sectores, tenemos acuerdo con el gobierno nacional y estaremos siempre en las mesas hasta que nuestros acuerdos sean cumplidos. A veces uno escucha en la calle que hay que condenar a todo lo que huela a paro, pero es que hay que comprender que una cosa es paro cívico y otra cosa son acuerdos del paro cívico. Y no creo que en Buenaventura exista una persona que diga que los acuerdos del paro cívico le hacen daño a Buenaventura. Si es así, que le digan entonces a Javier Torres cuál es su rol y cuál es el papel que yo he jugado en el movimiento cívico.
La gente le apostó al cambio, le apostó a Vidal porque querían algo nuevo. Usted hace parte del gobierno Vidal. ¿Qué papel usted desempeñó en esto? Porque lo vimos muy pegado del gobierno de la dignidad. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto? Como los 28.000 que votaron por Víctor y después los más de 200 o 300.000 que se ilusionaron por Víctor. Claro que votamos por Víctor, si fue la mejor opción que nosotros vimos en su momento. Porque además manejó un liderazgo muy importante de 22 días en el paro cívico, y sobre esa ilusión, frente a todo lo que Buenaventura vivía, vimos ahí una posibilidad de que se cambiara la historia de Buenaventura frente a una nueva gobernanza. Pero que somos parte del gobierno Víctor, no lo somos. Nunca hemos estado en la función pública nosotros como funcionarios públicos. Por eso apoyamos con el voto, caminamos, porque le vimos una apuesta alternativa en Buenaventura. Hoy personas dicen, todo lo que vuela Víctor Vidal, así como dice con el paro, no lo aceptamos. Pues entonces que hay que condenar a los 28.000 que votamos por Víctor. Entonces hay que votar a la señora de los tintos que votó por Víctor. Entonces hay que pegarle al vendedor humilde que votó por Víctor. ¿Acaso es culpa de uno votar por una persona y que no haga un buen gobierno? Entonces condenemos a los de San Luis, cuando Duque fue allá a la cancha adentro y dijo que lo adoptaran. Y habían un poco de jóvenes ahí. Y el gobierno Duque fue desastroso. Uno de los peores gobiernos de este país, con una corrupción que hoy se está viviendo. Entonces vamos a condenar a los que votaron. No, yo pienso que aquí cada persona tiene que ver lo que cada uno ha hecho y ha traído. Porque si de Javier se trata, no hay mayor garantía y mayor aceptación o de pronto matiz de creer un poco que la trayectoria que hemos hecho. La carta de navegación nuestra y de vida está en lo que hemos hecho. Si ahí la ciudadanía de Buenaventura ve un hombre que lo que dice es distinto a lo que hace, no cojan a Javier, no voten por Javier. Pero si está digamos un lineamiento frente a los procesos que hemos hecho de tal manera que son factibles a la gente, pues ya hay una garantía de que sí tenemos la posibilidad de seguir haciendo las cosas bien. Liderar es hacer gobernanza y gobernar para todos. Aquí se llega a gobernar con el que votó por nosotros y por el que no votó por nosotros. Con el que nos puso jabón o manteca para que nos deslizáramos y con el que nos puso tachuelas para que nos chuzáramos. Liderar significa tener una visión holística y saber que así usted sea contrario mío, mi deber es llevarle bienestar a la sociedad. Entonces no podemos gobernar con un grupo de amigos. Nosotros vamos a llegar a hacer gobernanza, a demostrarle a Buenaventura que sí es posible gobernar, que si tenemos una visión de ciudad no vamos a ir con un grupito de amigos. Por eso acá no hay posibilidades de hacer cosas extrañas porque tenemos una línea de tiempo, 16 y 20 años. Nos obliga a hacer un buen gobierno. Esto ya no lo saca un solo hombre, es un gran equipo. Pero aquí hay una cosa muy importante. Los funcionarios nuestros se tendrán que sintonizar con la cabeza orientadora, porque no dudaré en ningún momento, así esa persona haya caminado toda la campaña con nosotros, así haya invertido y haya donado a la campaña, si llega a un cargo público y de una u otra manera intenta siquiera tratar mal al ciudadano, hacer cosas indebidas, no tendrá contemplación por parte nuestra y se irá. Sea amigo cercano o sea amigo lejano, porque Buenaventura está para buenos funcionarios que funcionen y que sirva, además de la función pública, buen servidor, buen funcionario público. Si no estamos para eso, entonces ¿a qué estamos jugando? Por eso tenemos que hacer una administración humana, tenemos que generar cambio, y el cambio no se da simplemente porque uno llegue a liderar. El cambio se da porque lo demostremos y lo hagamos. Y creo que un gran equipo con una cabeza orientadora tendrá Buenaventura una oportunidad de tener realmente una gobernanza bajo un liderazgo claro, y eso es lo que nosotros hemos proyectado en Buenaventura. Si tenemos eso, ¿por qué nos vamos a equivocar? Si tenemos un rumbo trazado, ¿por qué nos vamos a equivocar? El que se equivoca en la administración pública es por dos cosas: o porque no comprendió una, o porque le dio la gana de hacer las cosas mal.
Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo La Fuerza del Cambio. Aquí encontrará toda la información de nuestro partido Fuerza Ciudadana, porque recuerden que Buenaventura necesita seguridad.